te hace pensar es que tú no vales lo suficiente como para que alguien se quiera quedar contigo. Es que tú eres tan poca cosa y al final del día nadie va a hacer nada por ti. En la vida vivimos procesos que quebrantan nuestro corazón y nos dejan con heridas e incertidumbre, sin recordar quiénes somos y cuál es nuestro valor. Te doy la bienvenida a Amada y Perdonada, un espacio de mujeres para mujeres, en el que desde la psicología y la fe cristiana descubriremos cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo, cómo sanar emocionalmente y vivir una vida alineada a su propósito. Soy Valen, seguidora de Cristo, psicóloga y terapeuta, y te acompañaré en este camino donde encontrarás el amor que restaura y el perdón que libera. En el episodio de hoy nos acompaña Wendy. Wen es madre, es esposa, es diseñadora gráfica, también es maestra. Tiene un ministerio hermoso para mujeres llamado Proyecto E, un espacio para enseñar la palabra a otras mujeres, aprender a profundizar en ella y poder crecer en Cristo. Y ahora mismo trabaja junto con su esposo en el ministerio en el país de México. Gwen hoy nos va a compartir su historia y su testimonio de vida, una historia de restauración, de sanidad, de mucho dolor y de también poder ver la gloria de Dios. Gwen, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es una bendición enorme porque, bueno, yo creo que esto no lo sabías, pero ha sido muy importante en mi camino a vivir una vida más intencional a nivel devocional, en el estudio de la palabra, por allá desde pandemia. Y resulta que también fue justo en ese tiempo, en pandemia, cuando te conocí, cuando empecé pues como a seguirte y a estar en los espacios de Proyecto Esther, que aparece en mi tiempo devocional, en mi oración, en el proceso que estaba viviendo, el nombre de amada y perdonada y la intención de hacer algo con ello. Entonces justo fue por ese tiempo y por eso también me parece muy especial poderte tener aquí, que ha sido muy significativa en este camino. Gracias, muchísimas gracias y bueno, agradecer al Señor que nos permite este espacio. Realmente el tema de hoy es un tema que puede ser sensible y que también es un tema que es poco hablado y sin embargo que es necesario que pongamos aquí, que le demos lugar, porque no sabemos quién lo necesite, quién esté aún intentando integrar muchísimas experiencias de su pasado, de su niñez, y que esto pueda ser un apoyo en ese proceso. Entonces hoy Así. vamos a hablar sobre la experiencia o experiencias de abuso sexual en la infancia, que realmente es un tema que puede mover muchas fibras y que oramos al Señor, esto pueda servirte a ti en tu camino. Cuéntanos un poquito de quién es Gwen, a qué te dedicas, para que las que nos escuchan te puedan conocer un poquito más. Dios la bendiga a todas y todos, pues también a veces escuchan hombres y uno no sabe. Cuando ya ve una de las estadísticas, como que sí, no puedo decir a todas, porque también hay así sean dos o tres hombres que escuchan y bueno, Un cuatro por pues ciento del el podcast. 4%, pero puede suceder y puede pasar. Bueno, pues yo ahorita mismo estoy junto con mi esposo y mi familia, mis dos hijos en México, sirviendo al Señor en la obra en Tijuana, con Fuente de Verdad. Y bueno, yo soy docente, ejercí la docencia por muchos años, luego como que tuve una crisis de que esto es lo que quiero con mi vida, renuncié a mi trabajo y me fui a hacer voluntariado varios años. Luego estudié diseño gráfico y me dediqué a eso, creo que desde el 2016 más o menos. Y ha sido como ese proceso de descubrimiento, muchas cosas que he podido vivir en los últimos 14 15 años más o menos. Y pues pienso que he podido encontrar el camino y encontrarme en otras mujeres, encontrarme en otras personas. Y así en pandemia fue como nació pues Proyecto Esther, que ahora se llama Proyecto E, y ha sido un proceso muy interesante porque pues siempre me he considerado una persona muy cerrada a las personas y en Proyecto Esther tenía que abrirme. Fue la primera vez que conté públicamente lo del abuso que había sufrido en mi infancia y no te imaginas cómo resonó eso. En ese momento éramos como 85 personas en ese grupo y creo que solamente 5 no me escribieron. O sea, es increíble cómo ver cada uno tiene una historia con el abuso y es algo que se lleva por años, por generaciones y bueno, en el caso, anoche pues, estaba pensando porque pues lo que voy a decir, a veces se daña la perfección de la vida de las personas de pensar esto, hay vidas que han pasado por esto y son cosas que son fuertes de escuchar, pero mi abuela
fue abusada por mi abuelo y así nació mi familia. Así nació esta familia primaria. Y esto nunca lo he dicho públicamente, pero mi mamá me dijo que mi papá había abusado de ella y así fue que quedó embarazada de mí. Y luego a mí me abusaron cuando tenía 3 años hasta los 9 años. Entonces, ves una cadena sobre otra y de cosas que no se hablan, que no se dicen y que tú puedes pensar que estás condenado. Así estés en la iglesia, puedes sentirte que estás condenada o a tener una mala relación o a no tener una relación o a simplemente estar condenada a no ser y a no valer, porque esa es una de las cosas que el abuso hace en uno, dentro de uno mismo, de lo que no se habla, de lo que no se dice. Entonces, en este camino de Proyecto Esther ha sido una oportunidad de conocer a otras mujeres que han sufrido lo mismo y poder ayudarlas y poder darme cuenta que el dolor, la oportunidad, que el dolor es una oportunidad. Y que, como dice el hermano Samuel Valverde, cuando uno quiere ser usado grandemente por Dios, tiene que estar dispuesto a ser roto grandemente por Dios. Y el abuso es una de las cosas que te rompe de muchas maneras que realmente solamente el Señor puede sanar y puede restaurar, pero es un proceso que puede llevar muchísimo tiempo, muchísimos años y que por experiencia propia lo digo, no se puede hacer solo, nunca. Uno será, el Señor me va a ayudar, sí, el Señor te va a ayudar, pero uno necesita un grupo, uno necesita apoyo, uno necesita alguien que lo guíe y lo más importante, necesitas encontrarte a ti sin definirte por lo que te pasó. Y creo que eso es una de las cosas en las que Proyecto Esther ha significado para mí y ha permanecido a lo largo de los años. A pesar que, pues, por mis embarazos a veces ha sido como lento el crecimiento, yo no mido el éxito de Proyecto Esther por el número, sino por la cantidad de mujeres con las que siguen siendo mis amigas a lo largo de todo este tiempo, que me han permitido saber que les he podido acompañar y que lo que fue mi sufrimiento y lo que fue mi dolor finalmente se convirtió en la bandera de lo que hoy soy. Wow, y fíjate que hay algo muy bello que tú mencionas y es cómo podemos empezar a ver la obra del Señor en tu proceso, porque desde la psicología entendemos la inferencia y todo lo que puede generar la experiencia incluso desde el vientre de cómo fue concebida la persona, ¿cierto? Entonces ya desde la concepción fue algo violento, fue algo no consentido, fue algo doloroso y pecaminoso, y con ello esto puede generar un montón de cosas en el bebé, experiencias de rechazo, de dolor, incluso desde el vientre, que eso a veces también poco lo nombramos, y sí, desde el vientre el bebé percibe todo eso, entonces es la raíz, el origen de dónde aparece y cómo esto podría conllevar un montón de situaciones en el futuro y en la adultez, ¿cierto? Un montón de repercusiones a nivel de laboral, personal, sentimental, en muchísimas áreas, e incluso tener una vida de muchísimo sufrimiento, y empezamos a ver también cómo el Señor hace la obra en restaurar incluso desde el vientre. La palabra dice que Él nos ve desde el vientre de nuestra madre y es cómo somos tenidas en cuenta, pero sobre todo cómo Él puede obrar en este proceso de limpiar, de transformar, porque no es sencillo. Cuando yo lo miro solo desde la psicología, es un proceso bien complicado y muchas veces hay personas que no logran tal vez resignificarlo, integrar esa experiencia para vivir algo diferente, sino que su vida se ve limitada por ello. Entonces actúan desde allí, desde tal vez esas cadenas, cuando lo imagino como cadenas, y aquí es donde viene el proceso y el Señor en el medio. Entonces, de la psicología lo podríamos nombrar así, pero es que cuando viene el Señor y aparece aquí en el centro, todo es muy diferente. Gwen, ¿qué tal si nos cuentas cómo fue esa experiencia inicial, cómo fue esa niñez y qué pensabas en ese momento? Bueno, pues yo ahorita mismo analizo mucho, pues siempre creo que he sido una persona muy analítica, porque al final era como que yo le digo a mi esposo, yo sé que a los 8 años dicen, como dicen los millennials, tuve un evento canónico donde dije, nadie me va a salvar, nadie va a venir por mí, no tengo un papá o una mamá que me defienda, entonces esto de mí depende salir adelante, pero al mismo tiempo seguía siendo una niña. Y como niña, lo que causaba eso a mí era una falta de amor propio y una concepción de que no soy valiosa, valgo tan poco que ni siquiera mis papás se quedaron por mí. Porque pues uno de niño trata de buscarle lógicas a las cosas y al final el abuso y todo alrededor te hace pensar, es que tú no vales lo suficiente como para que alguien se quiera quedar contigo, es que tú eres tan poca cosa y al final del día nadie va a hacer nada por ti.
Entonces yo crecí con todos esos pensamientos intrusivos, aunque mi abuela me llevaba a la iglesia y pues todo el tiempo estuve yendo, para mí era un Dios lejano, porque yo sabía lo que me estaba pasando. Y yo decía, si Él existe, ¿por qué no me ayudó? Si Él existe, ¿por qué no hizo algo? Y yo crecí con ese pensamiento de que Dios no había hecho nada, de que hasta Dios me había dejado sola. Y crecí con ese resentimiento hacia la iglesia, hacia Dios, hacia la familia, como hacia, yo decía, la familia es una farsa, porque pues quien abusaba de mí era un familiar cercano. Y decía, esto es mentira, esto no existe. Toda mi familia aparentemente va a la iglesia, pero esto es una familia de violadores, de abusadores, de mentirosos, de falsos, de se paran a predicar en la iglesia, pero esto no es la verdad, no es lo que son la verdad. Y crecí con ese pensamiento, pero como dice el Salmo 73, hasta que entré en el santuario de Dios, fue a los 14 años, yo me enfermé de cáncer linfático, que son de los ganglios, que es lo que genera todos los anticuerpos y los antibióticos del cuerpo y me enfermé y estuve literalmente a punto de morir. Y bueno, ya con el tiempo después, investigando, leyendo, me di cuenta que el cáncer también tiene su componente psicológico y que es una enfermedad que literalmente es tú estar pudriéndote por dentro en vida, estar muriéndote y eso era, me estaba pasando físicamente y emocionalmente. Y en ese tiempo, 15 16 años, cuando el Señor me sana de cáncer, es que yo siento que si no morí era que había algo más en la vida, había algo muchísimo más y que yo estaba viva por algo. Y es donde tengo literalmente un encuentro personal con el Señor sin ir a la iglesia, sin nada, porque yo siento, o sea, yo no puedo seguir así, yo necesito ayuda, yo necesito que... Y fue finalmente quien fue el primero en ayudarme fue el Señor, porque empecé ese proceso en el 2001 cuando me entrego al Señor, empezó ese proceso que pienso yo que los primeros años fueron lentos. Fueron lentos porque yo no aceptaba lo que me había pasado. Ha sido ya con el tiempo, con los años, cuando yo acepto de que algo pasó, cuando lo verbalizo. Y obviamente la primera vez que se verbaliza es duro decirlo, aceptarlo es como si algo se rompe, como esto fue verdad, esto no fue mentira, y es como remover muchas cosas. Y en ese comienzo, pues tuve en la escuela una profesora que me ayudó mucho en la parte, era mi profesora de español y pues siempre me ayudaba mucho a escribir. Yo tengo escritos de más de 20 años guardados y a lo largo de los años como que los veo y a veces hasta me duele leerlos porque digo, o sea, yo pensaba esto, yo sentía esto y puede chocar un poco como, bueno, si te entregas, Dios te tiene que sanar y te tiene que quitar todo así, ¡pum! Como cuando la gente ve ese versículo dice, y de repente, pero los de repente de Dios no son tan de repente, son un proceso que Dios hace algo y dice la Biblia, y de repente cayó un viento recio, pero ¿cuánto había pasado detrás? ¿Cuánto tiempo había pasado de que el Señor había muerto? ¿Cuánto tiempo, años duró el Señor predicando para que ese de repente tuviera tanta potencia en el día de Pentecostés? Entonces, una de las cosas que más pues yo pienso y que me hace como estremecer mi corazón es cómo en todo ese tiempo yo sobreviví sin saber ni siquiera qué estaba haciendo, ni cómo lo estaba haciendo. Pero fue el Señor quien me sostuvo y me rodeó de personas que sin saberlo me estaban ayudando, pero es que había otras cosas más que yo tenía que entender y conocer que estaba más allá de mi entendimiento y de mi conocimiento, como fue el hecho de saber, pues, que mi papá practicaba la brujería y que él hizo un pacto con el diablo por mi alma y me ofrendó a Satanás por mujeres y por dinero. Entonces, literalmente yo estaba condenada desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya yo tenía, como dijiste tú, una cadena que me ataba a dolor, a tristeza, al mismo infierno. Pero el Señor cambió todo, porque entonces ahí es donde aparece mi abuela y esa figura de Dios, de la palabra, de estar ahí sin saber lo que estaba pasando. Porque es que mi abuela me contó cómo la habían abusado y yo sé que ni siquiera sus hijas lo saben. Cuando ella me lo contó, yo dije, yo no le puedo decir a ella.
que me está pasando eso, porque literalmente se puede morir. ¿Cómo le digo a ella que me está pasando lo mismo que a ella le pasó? Y nunca se lo conté, jamás se lo dije. Y pues siempre me pongo a darme cuenta como que en el momento en que yo supe lo que mi papá había hecho, fue, la Biblia dice, la verdad os hará libres. Yo siempre sentí que había algo más mal en mí, más allá del abuso, era como un pecado tan grande que el diablo no me deja tranquila, un pecado tan grande que Satanás me condena, un pecado, soy tan mala, o sea, hasta que yo supe pues que había algo que se salía de mi control y era esto que había hecho mi papá. Pero ahí es donde entra lo poderoso que es la palabra de Dios. Cuando yo sé que eso pasó, solo el decir yo no soy del diablo, yo soy de Dios y Dios tiene un plan mejor y más grande, hasta ahí llegó esa atadura que por muchos años me había mantenido a mí sin saber por qué Satanás me hacía vivir tantas cosas, porque se sentía dueño de mi vida. Y realmente el hecho de uno no tener el chip de que no, pero es que él nunca ha sido dueño en la vida de uno. Porque si Satanás, la Biblia dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Si él lo pudiera hacer, créeme que lo hiciera, con todos, no con algunos, con todos. Él acabaría con toda la humanidad, pero él no puede porque no tiene esa autoridad. Él intenta hacerlo y eso es lo que hace. ¿Qué hace para dañar a una persona que Dios va a usar? Se va a la niñez para romperle todo, para quebrarle los huesos, para romper las rodillas y dejarlo lisiado emocionalmente, psicológicamente, de manera de que esa persona nunca se pueda levantar. Y a las mujeres que han sufrido abuso se los digo, Satanás también sabía lo que Dios había puesto en ti y sintió tanta envidia que dijo, tengo que dañarla desde lo más pequeño y ahí tengo que hacer algo. Y es por eso donde no es que Dios no pudo hacer nada, Dios sí hizo algo, pero la maldad del hombre es lo que rige en este mundo, no porque Dios no pueda hacer nada, Dios puede hacer absolutamente todas las cosas, pero tú no sabes que ese dolor tan precioso que hay en tu vida va a ser la herramienta más poderosa que Dios va a usar para señalar al mismo Satanás y decirle, lo que tú hiciste para mal, yo lo voy a convertir en lo más poderoso y en lo más precioso. Wow, o sea que quiero llorar porque realmente hay tanta verdad en ello y es, fíjate todos los velos que nos ponemos con estas experiencias, ¿cierto? Muchas veces desde lo inconsciente, muchas veces desde el desconocimiento y tú nombrabas varios de esos velos, ¿cierto? Nadie me va a salvar, nadie va a venir por mí, no soy valiosa, no soy importante. Valgo tan poco que ni siquiera mis papás se quedaron por mí y todas esas creencias que se convierten en velos y que vamos por la vida definiéndonos acorde a esa misma experiencia y que muchas veces entonces terminamos actuando en coherencia y eso lleva a que estemos viviendo un montón de cosas en la actualidad y cuando viene la verdad de Cristo y es esa verdad que dices, esa no es tu identidad, esa no es tu verdadera identidad. Eso fue algo que te creíste por la experiencia que viviste, pero no es lo que el Señor dice de ti, es cuando empezamos tal vez a ver las cosas diferentes. Y que a mí me llama mucho la atención esto que nombrabas y es crecer y tener este pensamiento de Dios no hizo nada, Dios me dejó sola, que termina siendo inclusive contraproducente y el enemigo ahí haciendo tal vez su obra, porque claro, si yo creo esto, entonces es más difícil acercarme a Dios. Por el contrario, más me alejo de quien me puede consolar y quien me puede restaurar. Y otro asunto que mencionabas que me parece importante y es todo abuso sexual infantil o así en la abreviatura es un trauma, psicológicamente hablando, y como trauma los traumas se evidencian en el cuerpo y se evidencian de muchas maneras, ¿cierto? Entonces, desde enfermedades, desde dolencias, desde sensaciones corporales. Y muchas veces no se manifiestan justo en ese momento, porque en ese momento lo que puede haber como salvación es disociarnos. ¿Y qué es disociarnos? Entonces hago como que no estoy viviendo esto o me desconecto de mi realidad o estos niños que tal vez entonces ya aprenden a quedarse quieticos y aquí me quedo y ya y esto es lo que está pasando y no puedo hacer nada más. Y son formas que vamos desarrollando para protegernos en medio de esa situación y que sin embargo en algún momento van a aparecer, sea en la adultez, sea en la adolescencia y muchas veces es a través del cuerpo y bueno, también viene como el malestar emocional que justo revisaba hoy leyendo un texto sobre esto, porque claro, estas son experiencias de sufrimiento y el sufrimiento puede ser consciente o inconsciente. En este caso es muy consciente de, claro, me están haciendo daño, pero la repercusión
como no logramos procesarlo, porque en la niñez no hay esos recursos para procesar lo que se está viviendo, no hay una forma de comprender por qué a mí me está pasando esto, en muchos casos ni siquiera de nombrarlo, de saber cómo se llama esto que estoy viviendo, entonces se vuelve inconsciente y eso inconsciente muchas veces se manifiesta en forma de agotamiento, de cansancio, y lo que es el sufrimiento más consciente se manifiesta en forma de dolor o de tristeza. Y con ello, algo que es muy importante tener presente y es que la mayoría de ocasiones y de abusos en la infancia son familiares cercanos. Tú lo nombrabas, era un familiar cercano y en la mayoría de ocasiones es algo que no se nombra, sino tal vez hasta la adultez. La mayoría está leyendo justo hoy estadísticas y es 9 de 10 casos no se nombraron sino hasta la adultez. Y eso es un promedio, ¿cierto? No podríamos decir exactamente. Y sí que en muchos casos, en la niñez nos quedamos tal vez calladas porque no me van a creer o porque la manipulación que hay allí desde ese adulto, porque aparte son adultos que se ven muy confiables, que intentan ganarse la confianza de muchas maneras y luego termina sucediendo. Y con ello, tú hablabas algo y era el nombrar, el hablarlo y lo que significa hablarlo. Y me conecto mucho con mi experiencia personal porque yo viví una experiencia de abuso en la infancia en una ocasión por un vecino. Y estaba muy chiquita, tenía 3, 4 añitos más o menos. Entonces, recuerdo y mientras lo nombro, aparecen todas las sensaciones en mi cuerpo, de los nervios, de cómo lo hablo. Logré nombrárselo a mis papás y yo recuerdo, tengo recuerdos muy vagos de cómo fuimos a la policía y no recuerdo exactamente cómo fue y sí que estábamos ahí, como que nombramos el caso y luego tengo recuerdos también vagos de que esta persona pues se procesó, se hizo como todo el proceso legal. Pero realmente algo que a mí me costó mucho y es, fui creciendo y yo tenía el recuerdo, pero a veces parecía un sueño. Y nombrárselo a mis papás o hablarlo con mis papás, cero. O sea, como que era algo muy secreto en la familia y que era esto de, recuerdo para allá como a los 13 14 años, mami, le preguntaba a mi mamá, mami, al final, ¿qué pasó con este señor? Que no sabía ni cómo nombrárselo. Y es el nombrarlo, lo que remueve, lo que trae y todo esto de imagínatelo como la herida que está ahí infectada pero está como medio seca, entonces limpiarla, todo lo que puede significar y es claro, si lo nombro se hace más real. Es que sucedió, es que viví esto. Y en muchos casos pasa eso, ¿cierto? Y es que se vuelve el secreto en casa o lo solucionamos a nivel legal y ya sigamos adelante, pero ahí está el recuerdo y todo lo que hay alrededor. Sí, y yo creo que al final de todo hay que aceptar que pasó como primer paso para superarlo. No hablarlo. Yo me acuerdo cuando salió el movimiento Cuéntalo, que fue por lo que sucedió en España con este asunto de los que abusaron de varios que se autodenominaban la manada. Y Ujú, cuando empezaron con el asunto, yo sí te creo, yo sí te creo, cuéntalo, sí te creo. A mí me ayudó mucho ese movimiento porque me di cuenta que no era la única y a veces uno se siente como la única en el mundo, nadie me va a entender, nadie me va a comprender. Y a veces, aunque no me gusta usar el término de víctima, porque me parece, al menos personalmente conmigo no me gusta usarlo, ujú, aunque sí haya sido, es porque la revictimización cuando viene de los otros está también en el hecho de que no hables de eso. No hables de eso, no lo digas. O sea, no dañes la perfección del momento, no dañes la perfección de esta vida. No, de eso no se habla, de eso no se dice. Y por años se nos enseñó que eso era lo que estaba bien, no hablarlo. Y no hablarlo es lo que hace es causar muchísimo más daño porque no te permita superar. Porque sí se puede superar, y lo digo por experiencia propia, porque no, porque realmente no me duele, no lloro, no me genera una emoción como en su momento físicamente me lo generaba, el recuerdo me daba escalofríos. Por ejemplo, mi primo abusaba de mí porque él me iba a buscar a la escuela. Era como un CAI del bienestar familiar y era siempre entre 5 de la tarde y toda mi vida hasta que nació mi hija, o sea, hasta el año pasado, a mí las tardes me daban depresión, o sea, me daban unas ganas de llorar solo porque era de tarde, solo porque era de tarde. Era la misma sensación en mi cuerpo de que algo va a pasar. Y el clip me llegó en esa misma semana que tuve a mi hija, estaban en la clínica y estaba mirando por la ventana y el sol estaba cayendo y no me dio ganas de llorar, me sentí feliz. Y luego yo dije, ¿por qué? Porque me daba tristeza las tardes. Y fue cuando
el recuerdo vívido, que fue como una película pasando todo, 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 todo. Y yo dije, es que mi primo me violaba las tardes. Y yo sabía cuando me iba a buscar a la escuela que iba a pasar. Si él me iba a buscar y no mi papá, yo sabía que iba a pasar. Y entonces las tardes se convirtieron en saber que va a pasar y no quiero que me pase. Imagínate, hasta el año pasado, que mi hija tiene 7 meses, fue que yo pude superar que las tardes me dieran ganas de llorar. Hasta ese punto lo puede llegar a uno a marcar el abuso de tantas formas, pero pues Dios siempre va escribiendo sobre esas cosas, sobre esos recuerdos, porque me dio la oportunidad de, como siempre digo, yo no sano por mis hijos, yo sano con mis hijos, porque finalmente ellos no tienen la culpa de nada y ellos necesitan una mamá consciente y una mamá que los cuide y que los ame. Porque yo te digo una cosa, yo le tenía pánico a la maternidad porque yo decía, yo no voy a ser buena mamá, pero por todos los miedos que yo tenía, por todos los temores que yo tenía. Pero pues Dios me ha dado la oportunidad de no ser lo que tenía que ser y de aprender con mis hijos muchas cosas y de vivir cosas que al final del día, yo que menospreciaba la maternidad, por así decirlo, pienso que lo más hermoso que hay en la vida es la maternidad y tener una familia y que sí se puede tener una familia sana. Sí es posible, a pesar de haber sido abusada, tener una familia sana, amar sanamente, tener alguien que te ame sanamente y no vivir relaciones tóxicas. Porque como en algún momento tuve relaciones tóxicas y yo pensaba que eso me condenaba a eso y estoy casada con mi mejor amigo y te puedo decir que en 5 años de matrimonio que vamos a tener, yo estoy más enamorada de mi esposo que cuando me casé, a pesar que cuando dicen que cuando nacen los hijos, la relación no, o sea, cada hijo que nos ha nacido nos ha fortalecido más y eso es lo que yo veo. Si yo no hubiese sanado esto antes de casarme, ¿dónde estuviera? Que fuera de mi matrimonio. Y eso es también pues es algo que ahorita vamos a hablar. Yo creo que podemos empezar a adentrarnos allí y con esto que mencionas, bueno, qué bonito y yo sigo resaltando cómo el Señor hace una obra perfecta y es toda esa parte emocional, ¿cierto? ¿Cómo pueden tal vez las mujeres, bueno, las personas que nos están escuchando, listo, el primer paso es nombrarlo, hablarlo, porque porque fue real, porque ocurrió, y si lo tengo ahí guardado bajo la alfombra, probablemente me está haciendo señales, me está haciendo ruido en mi vida de muchas maneras, ¿cierto? Los síntomas pueden ser muchísimos y allí estaba presente, entonces nombrarlo, hablarlo. Y siempre les repito, sabiendo con quién y cómo y dónde, porque también es algo delicado y personal y hay que cuidarnos también en cómo y con quién lo podemos nombrar. Y con ello entonces es cómo después de nombrarlo se puede empezar a integrar esta experiencia y cómo tener al Señor en medio del proceso, entendiendo que es eso, proceso, es un camino, no es una acción en específico, no es algo que se integra de la noche a la mañana, sino que es todo un camino. Exactamente. Es un camino, es un proceso y bueno, yo pienso, como lo viví, que es fundamental siempre abordar el trauma del abuso de manera adecuada y compasiva, Ujú, tanto contigo como con la otra persona que lo vivió. Porque tú no sabes cuáles fueron los atenuantes y en mi caso que me empezó a los 3 años. Uno puede decir, bueno, ¿qué ropa me puse que hizo que el depredador me viera con lascivia? Porque no fue tu culpa. Y también pasa que son personas que han sido, pues ya en la adultez les ha pasado y se le ha culpado por su ropa, porque ha pasado. Y no tiene que ver una cosa con la otra, o sea, uno no tiene que asumir la culpa que es de otra persona. Entonces siempre hay que abordar el trauma, porque es un trauma del abuso con, con compasión y también con un poco de empatía. Y yo, bueno, primordialmente para mí, yo siento que como que lo que es más importante y el primer paso para poder superar y poder empezar a superar este trauma es buscar terapia especializada, buscar ayuda, porque cuando uno busca personas que tengan experiencia y formación en trabajar con personas que han sufrido este tipo de abuso, esto proporciona lo primero, lo que hizo falta, un hogar seguro, un espacio seguro, donde tú puedas hablar sin que te señalen, donde tú puedas expresar tus emociones, donde tú puedas decir, pienso esto, de siento esto, donde para mí fue lo primero cuando busqué mi primer terapeuta,
la primera persona que me ayudó, así que cuando dije, sí, esto es con terapia psicológica, fue en el 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 años y hasta el día de hoy yo hago terapia, tengo mi psicóloga con la que hablo semanalmente, sobre todo más como dándome herramientas de cómo afrontar y cómo vivir mi maternidad y eso ha sido muy importante porque hay una parte fundamental y es que mucha gente se puede llegar a ofender que lo primero que digan es busca de Dios. Estamos asumiendo que somos cristianos, estamos asumiendo que estamos en la iglesia, estamos asumiendo que tenemos un proceso detrás en el Señor. Y obviamente el Señor sana a los quebrantados de corazón. Pero nosotros no podemos encerrarnos en buscar las herramientas para sanar y ser realmente lo que Dios necesita que yo sea. Y para mí fundamental, por lo que fue mi camino, es buscar una persona, porque alguien que no es terapeuta o psicólogo me puede escuchar y me puede dar un buen consejo, pero un buen consejo no es una terapia. Un buen consejo no es una herramienta. Un buen consejo no me va a dar lo que yo necesito para saber de aquí a que lo digo qué debo hacer. Entonces, para mí, fundamental, lo primero es buscar un terapeuta, una ayuda psicológica. Lo segundo, buscar grupos de autoayuda, buscar una tribu, como digo yo, el entender que no estamos solos. Entonces, encontrarme en personas que han pasado por lo mismo, que lo han podido superar y verme en su experiencia ver, yo puedo hacerlo, como lo que estoy haciendo yo. Te estoy compartiendo mi experiencia de haberlo superado, porque yo busqué otras personas que lo habían vivido y pude en ellas encontrarme, ayudarlas mientras me ayudaban. Y eso es un proceso de sanidad mutuo y es lo que pienso yo que en la iglesia conseguimos mucho, porque muchas personas, a uno, el que menos crea, ha sufrido de abuso de mayor a menor escala sigue siendo un abuso y al final del día nosotros no podemos encerrarnos en que estamos solos. Tenemos que buscar personas que hagan, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a verbalizar, a salir y a sentir de que esto que me pasó tiene un propósito y al final del día Dios está obrando en la vida de otros a través de mí. Y creo pues lo tercero son esas prácticas de autocuidado de nosotros mismos, personales, que es dedicarme tiempo para cuidar de mí misma. Y eso pueden ser muchas actividades como ejercicio, como meditación, como oración, como un club de lectura, como practicar un hobby, como pintar, como descansar, como relajarse o como tener un tiempo para uno, porque creo que el abuso te llega a robar esa sensación de que tú mereces más. Y quiero decirte que tú mereces más porque Dios pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario por tu paz y por tu salvación. Y hay mucha gente siempre dice, y se adueña y se apropia y dice, sí, Él murió, el castigo de nuestra paz. ¿Qué dice? De nuestra paz, el castigo de nuestra paz. O sea, antes que salvación, antes que sanidad, Dios está hablando de paz. Y muchas veces no hay paz en nosotras. Y mientras reclamamos sanidad, mientras reclamamos salvación, pasamos por alto lo que es la paz. Y la paz mental, la paz emocional y la paz psicológica es algo por lo cual el Señor Jesús también murió. Entonces es algo que yo también tengo que cultivar porque ese proceso de sanidad de Dios, cuando dice por su llaga fuimos nosotros sanados, las heridas emocionales y el abuso sexual dejaron heridas que Dios también puede sanar. Y en la Biblia hay muchos versículos de los quebrantados de corazón, los que sufren. Nosotros, o sea, Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento, Dios no es ajeno a nuestro dolor, pero Dios no nos puede obligar a nosotras a hacer algo que nosotras tenemos que hacer y nosotros somos las que tenemos que generar ese espacio intencional de voy a buscar a Dios para que me sane, voy a buscar a Dios para que me ayude y eso al final del día va a ser toda una estrategia que es lo que va a lograr que puedas salir adelante. Primeramente con la ayuda de Dios, pero también siendo consciente que no lo mereciste, que no fue tu culpa y que el Señor Jesús está interesado en sanarte completamente porque lo puedo decir conscientemente y sin temor y sin que me tiemble la voz, si es posible sanar y si es posible vivir una vida sin estar bajo los efectos y las garras de lo que fue el abuso. Claro, y con eso que tú nombras, pensaba en varias cosas y lo primero es en el buscar la ayuda necesaria, en este caso la ayuda profesional,
Y es que nos damos cuenta que aún muchos líderes espirituales aún no están preparados para acompañar estas situaciones o abordar estos temas, ¿cierto? Y claro, esto tiene también una relación directa con lo que pasa en nuestra sociedad, y es que a nuestra sociedad no le gusta lo incómodo, no le gusta el malestar, entonces todo el tiempo estamos evitando el malestar, lo incómodo, y cómo salgo yo rápido de esa tristeza, cómo salgo yo rápido de este duelo, termino una relación, entonces cómo hago para no seguir llorando rapidito, y estamos en ese afán de quitarnos el dolor y sencillamente estar en esas emociones que son más placenteras. Y sin embargo, es ese dolor necesario, se puede atravesar, podemos llegar a este punto de como ustedes están escuchando a Gwen, es ya puede nombrar esta historia tranquilamente porque ya la ha tramitado. Pero si tú no has tramitado tu historia, ni siquiera la has podido nombrar, probablemente hablar de esto es muy, muy complicado, y no va a ser incluso posible en este tipo de espacios, y era con lo que nombraba Gwen ahorita, de este dolor se convierte en una puerta y una forma también para acompañar a otros. Entonces, con ello estamos todo el tiempo queriendo evitar ese malestar, y sin embargo, la buena noticia es que podemos atravesar el proceso y resignificar, integrar, y la que tal vez no nos guste tanto y es una realidad, es que hay que vivir el proceso, sentir el dolor, sentir el miedo, sentir la frustración y permitirnos crear una nueva historia, porque nuestra mente empieza a crear una narrativa. ¿Cuál es la narrativa? Tú lo mencionabas, no soy valiosa, yo no merezco eso. Yo me preguntaba en mi momento cuando estaba como empezando la universidad y me decía, yo sí voy a poder tener una relación saludable, yo sí voy a poder tener una relación sexual saludable. Y es todo ese tipo de preguntas que tal vez nos hacemos por la historia que nos contamos. Esa historia de no soy valiosa, no merecí ser cuidada por nadie, nadie no era importante para nadie. Y todas esas creencias que tenemos, que fuimos creando como forma de explicar lo sucedido. Y eso es muy importante llevarlo tanto a un acompañamiento profesional como a la luz de Cristo, ¿cierto? Que sea el Señor mostrando, dirigiendo y trayendo su luz a esas zonas que tal vez están oscuras por las mentiras que nos creímos en medio de ese proceso. Y ahí es donde yo les he nombrado constantemente, si me han escuchado en otras ocasiones ya lo saben, y es colaborar con Dios en nuestra sanidad. Lo mencioné en el episodio anterior, y no es porque el Señor no pueda hacer las cosas, Él en su poder puede hacer lo que Él quiera, sino porque nosotros también necesitamos hacer nuestra parte, que Él no nos va a obligar a nada, ¿cierto? Y en ese proceso es necesario colaborar con el Señor, entendiendo que si yo elijo guardarme las cosas y seguir por la vida como si nada hubiese ocurrido, sin trabajarlo, sin abordarlo, sin sentirlo inclusive, pues probablemente el Señor allí no va a poder mover lo que tenga que mover, limpiar lo que tenga que limpiar, sacar lo que tenga que limpiar, porque yo no le estoy permitiendo. No porque Él no tenga el poder, sino porque yo no le estoy dando el lugar de que Él transforme esa historia o cree esa narrativa diferente. Y ahí yo quería nombrarte algo, y no sé cómo fue para ti el tema del perdón, porque es bastante complejo todo lo que se puede ir despertando allí, o el enojo que se puede ir convirtiendo en odio, en amargura hacia la persona que te hizo eso. No sé cómo fue para ti, y también qué podrías nombrarle a las mujeres que nos escuchan acerca del perdón. El perdón creo que llegó totalmente aquí en México porque el enfoque de Fuente Verdad es un lugar donde Dios transforma tu dolor en su propósito, cada corazón sanado. O sea, eso literalmente aquí fue que me di cuenta que mi corazón todavía no había sido sanado. Yo decía, ah, sí, ya, yo supe, no, hasta aquí, hasta que llegué aquí, en todo ese proceso. Y en el año en que llegamos, a mi primo tuvo un enfrentamiento, le metieron más de 12 disparos, estuvo así de morir, y en ese momento cuando me llamaron, yo sentí, no te sé decir cuál fue la emoción que sentí, pero la misma emoción era oro para que se muera y se pierda, oro para que se salve. Y cuando lo vi como un alma, como aquí yo vine a México a predicar a las almas, a que la gente se entregue, un violador merece perdón de Dios, un violador merece misericordia. La pregunta es dura, pero sí, porque la Biblia dice, yo seré misericordioso con el misericordioso. Entonces, yo quiero misericordia, la tengo que dar. Yo quiero mucha misericordia, yo quiero mucho perdón, tengo que perdonar. Y fue cuando finalmente lo pude perdonar, porque yo no quiero que él muera sin Cristo. No me atrevo a desear para él
una eternidad sin Cristo, porque creo que es lo peor que un ser humano puede vivir y nadie se lo merece por muy infame que haya sido, porque el Señor Jesucristo al final del día es el que conoce nuestros corazones, es el que conoce nuestra vida. Y si realmente yo tengo un llamado a predicar el Evangelio, yo no tengo que decidir, este se salva y este no se salva. Yo le tengo que predicar a todo el mundo y lo tengo que hacer con un corazón sincero, sabiendo que el Señor, cuando nos llama a misericordia, y tú has pasado por una situación como esta, no es tan rapidita, ni tan fácil, ni te sale del corazón si tú no has pasado por un proceso real de decir, Señor, tú sí estuviste conmigo y aunque no fue que no pudiste hacer nada, es que esto tenía que pasar. Me acuerdo de esa historia cuando el Señor se encuentra con el hombre ciego y los apóstoles le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? A mí ese versículo me toca mucho, porque es como, ¿por qué le ha ido tan mal en la vida? ¿Qué le dijo el Señor? Ni él ni sus padres, para la gloria para ese tiempo. Y las personas que hemos sido abusadas no estamos pagando la culpa de nadie, sino que nacimos para ese tiempo, para ser renovadas, restauradas en un tiempo en el que todo lo contrario se espera y en el que resignifica la feminidad, resignifica el valor de una mujer que no está solo en su cuerpo, sino en lo que está dispuesta a hacer en las manos de Dios. Para mí eso es lo más importante. Y es lo que para mí es como mi propósito de vida es el éxito es estar en la voluntad de Dios. El éxito no es mi casa, mi carro, mis teléfonos, que tenga lo último en tecnología, lo último de la moda. No, para mí el verdadero éxito es estar en la voluntad de Dios. Así eso signifique muchos fracasos y mucho dolor, porque finalmente como dice la Biblia, tú lees la Biblia y dice, el tiempo es ahora, y todos los días tú lo vas a leer y no va a ser ayer, el tiempo es ahora. He aquí ahora el día de salvación. Y ese es el hoy. Y también en Fuente Verdad tenemos lo que se llaman los cuatro valores, que es amamos a Dios, amamos a los demás con amor entrañable. Y el tercero, que es el que más me gusta, es escogemos gozo por encima de las circunstancias. Yo escojo o me quedo con mi dolor o el gozo de Jehová es mi fortaleza. Entonces, no lo va a escoger nadie más. Y eso no quita que yo he sufrido, que me han hecho daño, pero a pesar de, yo escojo gozo porque escojo ver a Cristo antes que lo que no ha sido. Y creo que eso me lleva finalmente a perdonar y a soltar de que yo no soy perfecta, yo no soy nadie, así como otros tienen, yo puedo decir, no, pero eso es peor, yo no soy una violadora. Y no, pero al final del día los pecados no tienen niveles y es peor estar resentida que ser un violador, aunque se escuche feo, es la verdad. Y más cuando has conocido al Señor. Claro, y con ello, ven que es el tema del propósito de Dios en medio de las heridas y del dolor. Y es yo puedo permitir que esto pueda ser de bendición a otros cuando ya le permití al Señor obrar, cuando ya me permití vivir mi proceso. Y por eso también es ir en permitir al Señor cumplir su propósito en nuestra vida. Entre más nos negamos a sanar, más nos estamos también negando al propósito de Dios en nuestra vida porque va a ser muy difícil ir hacia ello cuando tenemos un montón de asuntos personales que resolver, con todo y lo que conlleva, porque sencillo no es y sí necesario. Y bueno, vamos a cerrar. Yo siempre digo, vamos a hacerlo corto y no, aquí nos emocionamos hablando. Quiero nombrar y bueno, y también invitarte a ti como si quieres nombrar algo para cerrar. Y es que también la invitación es, no estamos en tiempos de mostrar una máscara de perfección, de a mí todo me ha salido bien en la vida, sino de permitir que sea el Señor glorificándose en esa debilidad. Y ese es el sentido de estos espacios y es nombrar, no vivimos vidas perfectas, nos equivocamos. Yo soy terapeuta y también tengo un montón de asuntos que estoy resolviendo, también voy a mi propia terapia personal y es que el Señor se pueda seguir glorificando en medio de mi imperfección, en medio de mis fallas, en medio de mis caídas o en medio de esas situaciones que no fueron mi culpa y si es mi responsabilidad hacer algo con eso. Entonces, a eso las quiero invitar el día de hoy con lo que venimos nombrando y no sé, Gwen, como que quieras nombrarles para cerrar y bueno, ya despedir. Bueno, a mí personalmente lo que me gustaría y siempre quiero dejar sembrada la semilla en el corazón de las personas es, si el abuso no te definiera, ¿qué estarías haciendo hoy? Y te saldrían tantas respuestas
y luego quedarías como, pero lo puedo hacer. Entonces estás dejando que el abuso te defina y tú no eres tu abuso. Tú eres lo que Dios dice de ti y Dios te dice que eres amada, Dios te dice que eres perdonada, Dios te dice que eres valiosa, Dios te dice que eres especial tesoro. Entonces, ¿qué vas a escoger? ¿La mentira que te ha sostenido en el dolor o la verdad que libera? Yo escojo la verdad todos los días. Y la verdad que libera es que Cristo me ama y Él tiene, cumplí 40 años y ahora digo, está toda mi vida por delante. O sea, tengo 40 años más o hasta 50 años más para vivir la vida que siempre quise. Los años no definen quiénes somos nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es la primera vez que hablo así tan abiertamente de este tema. Y desde que me dijiste, he estado orándole al Señor, he estado pidiéndole al Señor que cada cosa que dijéramos, que habláramos, fuera para lo necesario para la persona. Dios sabe qué persona lo necesita y que quién necesita estas palabras. Y solamente te quiero decir que el Señor Jesús te ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Amén, bueno, amén. Definitivamente esa es la bandera de amada y perdonada y es con una persona que necesite escucharlo, que necesite ser acompañada a través de nuestras voces, es suficiente porque así está en la voluntad de Dios. Te quiero agradecer un montón, yo me voy con el corazón llenito porque sé que es un tema que es necesario nombrar, sé que es un tema que en nuestro contexto, en la iglesia, necesitamos tener allí porque es una realidad para muchísimas mujeres. Pues muchísimas gracias por nombrarnos tu historia, esa historia que definitivamente es una muestra de la obra del Señor en tu vida y de lo que tú también te has permitido en medio de ese proceso. Y un abrazo gigante y bueno, nos estaremos viendo en otros espacios. Si este episodio fue de bendición para tu vida, recuerda compartirlo, darle me gusta al podcast y también aquí abajo te voy a compartir las redes de Wendy. También quiero invitarte, si estás atravesando una experiencia dolorosa, tal vez como la que compartimos en este episodio, hemos creado de la mano del Señor Restaurada, un taller grupal para mujeres que como tú y como yo hemos vivido experiencias dolorosas y estamos en un camino de sanidad. Un espacio para tener al Señor en el centro, entendiendo que el verdadero cambio y transformación y la verdadera sanidad no viene de nuestras fuerzas humanas, sino que vienen del Señor, el que realmente hace cambios y transformaciones. Así que aquí abajo te dejo el link para que conozcas Restaurada, ya que tenemos las puertas abiertas.